de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 capos, 8 miembros del Cártel de la Toga, buscan que la Constitución sea letra muerta, pues precisamente esta Constitución que juraron defender pasará a segundo, tercero y hasta cuarto término, siempre y cuando a ellos les convenga. Pues resulta que el día de hoy, a proyecto del ministro Alcántara y Carranca, los ministros dejarán en claro que la Constitución simple y sencillamente está para quien pueda pagar en México la ley. Y precisamente quienes la pueden pagar, incluso hoy han servido de algo. ¿Por qué? Porque hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, usó una investigación de Claudio X González, quien ahora jura y perjura que defenderá al Poder Judicial, exhibiendo precisamente al Poder Judicial y sobre todo el nepotismo que se vive en ese poder. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente martes 5 de noviembre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que precisamente antes de que se llevara a cabo esta sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesión en donde nos queda claro que la Constitución está adecuada, o más bien la Constitución, los ministros la quieren adecuar a contentillo, a conveniencia de partes, pues hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con un documento de hoy un aliado de esta Suprema Corte, de Claudio X González, exhibe la enorme corrupción que existe dentro de este poder, no de ahora, sino incluso desde el año 2018. Y es que, para ser precisos, en el año 2018, Claudio X González y su asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción sacaron una investigación llamada El Poder Familiar de la Federación, haciendo referencia al enorme nepotismo obvio que hay dentro de la Suprema Corte. ¿Y por qué la doctora habló de este tema? Porque hoy quienes defienden a la Suprema Corte, quienes defienden al Poder Judicial, hablan de que la forma de seleccionar a jueces y magistrados a través de votación, pues va en contra de la carrera judicial. Una carrera judicial que muchas veces brilla por su ausencia, porque más bien parece una carrera familiar, una carrera de convivencia, pues solamente son familiares muy cercanos a los jueces y magistrados los que llegan a tener un cargo mediano dentro de los órganos de impartición de justicia. Así lo exhibió precisamente la presidenta de México. Vamos a checarlo. De una vez, préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción, en 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo. La primera, por favor, la portada, El Poder Familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos
que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos. Otros 2 magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide.
la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron poder familiar. El sol no se puede tapar con un dedo. Eso lo deja claro la presidenta de México. Y es que este poder judicial ha utilizado varias narrativas. Que si Morena tiene todo el poder del Estado y el poder sobre la Constitución, dentro de poco pondrá cosas tan absurdas en la misma como todos tenemos que volar, o vamos a permitir la pena capital, o no sé, tarugada y media. Lo que se les ocurra que puedan poner en la ley, ahí lo van a poner. Y otras tarugadas como, ay, los empresarios se van a quedar sin ley. Viviremos en un México sin ley. Y bueno, esto fue lo que contestó la presidenta a aquellos empresarios que dicen, México está a la deriva porque no tenemos garantías legales. Vamos a checar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. En la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, o Coparmex, no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministra. Bueno, ahí está. Así de contundente fue la presidenta de México. Vamos a traerles más información al ratito. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de más noticias. Estaremos al pendiente de la sesión de la Suprema Corte. Yo les invito a que si no lo han hecho, también se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia y nos vemos en el próximo video. Porque saben, se pone bueno, ¿para qué va?